Hoy celebramos el Día de la Reforma. Dígalo conmigo, Día de la Reforma. Recordando la justificación por la fe, la libertad cristiana y el sacerdocio de todos los creyentes. Estas son lecciones, son enseñanzas maravillosas, importantísimas, esenciales que tenemos como herencia de la Reforma. Pero el punto no solo era tener puntos doctrinales, tener algunas ideas a enfatizar, sino que ¿qué íbamos a hacer con estas ideas? La Reforma no fue solo una renovación doctrinal para que fuera discutida en los ámbitos académicos, en seminarios teológicos. Fue sobre todo una renovación pública que transformó ciudades, naciones y culturas enteras. Eso fue la Reforma. Y muchas sociedades que fueron afectadas por estas ideas que fueron puestas por obra en la sociedad, aún hoy, aunque están bajo ataque en esa batalla cultural, aunque hay culturas que compiten, que quieren arrebatar, no han logrado socavar el fundamento sobre el cual esas sociedades se han construido. Siguen haciendo su daño, en algunas áreas siguen avanzando, pero no han logrado socavar el fundamento sobre el cual estas sociedades se sostienen. Y es que el evangelio que ellos recibieron, la fe que ellos retomaron en la Reforma, no fue una fe para hablarla así en los cultos, para ser predicada el domingo, olvidada durante la semana y retomado el siguiente fin de semana, sino que era una fe para la vida, porque el evangelio era un evangelio para la vida. Porque hemos sido justificados por la gracia de Cristo, somos llamados a encarnar. ¿Somos llamados a qué? A encarnar. Encarnar una comunidad misional que participa culturalmente con humilde valentía para la gloria de Dios y para el florecimiento de nuestra ciudad. Nuestro evangelio se vive como la respiración en dos acciones concretas que nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos llamados a ser una comunidad que inhala el evangelio y lo exhala en servicio para el bien común. Esas son las dos acciones que son esenciales. Yo quiero que usted recuerde esta lección, así que repítala conmigo. Somos llamados a ser una comunidad que inhala el evangelio. Vamos. Y lo exhala. Vamos, exhalemos. En servicio para el bien común. Eso es vivir el evangelio. Lutero, en su comentario a la carta a los Gálatas, enfatizó el resultado misional del evangelio, a diferencia de la religión. Hay una grandísima diferencia aquí. El evangelio nos invita, el propósito, la meta del evangelio es un accionar, es una misión. Y así lo describía Lutero en ese comentario a los Gálatas. Lo tenemos en pantalla. Decía Lutero: la ley dice, haz esto y nunca se hace.
La gracia dice, cree en esto y todo queda hecho. Esa gracia, ese entender la obra de Cristo nos lleva a cumplir aquello que antes que queríamos seguir las exigencias de la ley, no podíamos cumplir. Pero la gracia dice, cree en esto y todo queda hecho. ¿Podemos soltar un aplauso por esa palabra, por estas verdades profundas? Y ahora en esta verdad, en esta realidad y en esta fiesta, yo quiero que centremos nuestra atención. Y lo vamos a hacer en los símbolos que engalanan nuestra fiesta. ¿Se había dado cuenta? Porque algunos no somos tan fijados, ¿verdad? Algunos entraron. ¿Viste la bandera? No, ¿qué bandera? No me fijé. Y el chongo que andaba el pastor Eduardo, andaba chongo, no le chongo al pastor, ¿no? ¿Verdad? A veces como que andamos distraídos, como que no prestamos atención, pero vamos a enfocar nuestra atención en los símbolos que engalanan esta fiesta. La palabra de Dios, la Biblia, la bandera cristiana y nuestra bandera nacional. Ahora, esto es lo que quiero que entendamos. Estos símbolos no son decorativos. Dígalo conmigo, no son decorativos. Estos símbolos son disruptivos porque cuestionan nuestras lealtades. Estos símbolos aquí puestos, alzados, nos hacen una pregunta a cada uno de nosotros. ¿A quién servimos? Estos símbolos son exigentes porque reclaman obediencia. Y estos símbolos son incómodos, incomodan porque nos sacan de la neutralidad. Así que véalos bien, obsérvelos con atención y vamos a comenzar con la Biblia, con esa Biblia izada. Ahora, aquí tengo que hacer una advertencia. Necesito que presten atención porque tengo que hacerles una advertencia. Antes de leer esta palabra, usted tiene que conocer. Si busca comodidad, lo voy a intentar de nuevo. Si busca comodidad, inercia y seguridad a toda costa, esta advertencia es para usted. No lea esta palabra. Lo voy a repetir porque es importante. Si usted lo que anda buscando es comodidad, inercia, permanecer ahí tranquilo y seguridad a toda costa, esta advertencia es para usted. No lea esta palabra. Porque esto es lo que la misma palabra nos enseña. En Hebreos capítulo 4, el verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y voy a continuar, así que si usted quiere permanecer cómodo, inerte y seguro a toda costa, yo le invito, los diáconos ya tienen la instrucción de poder abrir las puertas, facilitar el acceso para todo el que quiera ahora mismo salir de este lugar, porque es peligroso escuchar esta palabra.
¿Por qué es peligroso escuchar esta palabra? Jesús fue contundente al decir, al denunciar de insensato a todo aquel que escucha la palabra y no la hace. Insensato, decía Jesús. Es algo que el pastor ha estado denunciando. Este viernes pasado lo hacía a toda la nación a través de HRBC. Recordando esta palabra, la denuncia de Jesús es insensato aquel que escucha la palabra y no la pone por obra. Y este es el ejemplo, y para nosotros es un ejemplo tan vivo, tan elocuente, no se nos hace difícil, porque tenemos frescas las imágenes de las inundaciones, de esas lluvias torrenciales, de esas inundaciones y de cómo pueden afectar. Y dice Jesús, aquel que escucha y no hace la palabra es como el que construye su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando vienen las lluvias y las inundaciones y los vientos fuertes? Se la llevan y se desploma con un gran estruendo. Permanecen aquí, los felicito, son valientes. Y una última advertencia ahora a sus discípulos, Jesús enseñándoles con su ejemplo. ¿Por qué? Porque había una cena importante, porque los discípulos percibían que algo estaba pasando, pero su enfoque era en ellos mismos. Los discípulos andaban buscando quedar, como decimos nosotros, bien parados. ¿Cómo estoy yo en relación al maestro, a los demás? Y habían llegado a esta cena y la costumbre era que tenían al menor de los siervos. No era el mayordomo principal, no eran aquellos que atendían, sino que el menor de los siervos era el que estaba en la entrada y que lavaba los pies de los invitados, pies que venían sucios del camino, llenos de embarrados de cualquier cosa, y era aquel menor de los siervos el que le tocaba lavar esos pies. Ahora, los discípulos llegaron, y si Jesús le hubiera pedido a cualquiera de los discípulos que lavaran sus pies, los discípulos hubieran corrido. Yo primero, no, yo maestro, no, permítame a mí, por favor. Pero cuando ya el problema era con el otro, decían, ¿cómo voy a quedar parado yo? Se preguntaba Juan, si me ven que le estoy lavando los pies a Pedro. Van a decir que yo soy menor que Pedro, ¿verdad? Entonces, aunque en aquella hermosa cena deliciosa se había arruinado por el olor, el mal olor de esa cena, nadie se atrevía a hacer nada. Entonces el maestro tuvo que pararse, tuvo que despojarse para amarrarse una toalla a su cintura, para agarrar una tinaja para poder lavar los pies de sus discípulos, para enseñarle con el ejemplo. Y ahora así concluye Jesús esa lección, ese ejemplo con el que les ha enseñado. Y dice Juan 13:17, ahora que saben estas cosas, escuche con atención, Dios los bendecirá por hacerlas. No por haberlas oído, no por conocerlas, no era algo solamente aquí, sino que la bendición estaba ligada a ponerla por obra, a practicarla. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La bendición no está en oír la verdad, sino en practicarla.
Así que todos quedamos advertidos y escuchamos bajo nuestro propio riesgo. La reforma se tomó en serio esa palabra y la hizo como su estandarte. Toda la sociedad se convocó bajo esta bandera y los resultados fueron los mismos resultados que se dieron en esa historia que relata Éxodo. En la historia de Josué, yo digo que es la historia de Josué porque Moisés envía a uno de sus generales, a Josué, a luchar allá en el valle y le dice: yo me voy a quedar en la cima del monte, mientras tú llevas el ejército a luchar contra nuestros enemigos. Y yo voy a sostener mi vara alzada, dice Moisés. Y mientras Moisés sostenía la vara alzada, Josué, que estaba con el batallón peleando allá abajo, peleando contra sus enemigos, Josué iba ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba la vara, ¿qué sucedía? Los enemigos comenzaban a ganar, a avanzar, a adelantarse en la batalla. Entonces Caleb y Ur, que se habían quedado en el monte con Moisés, pusieron una piedra como fundamento, como asiento para Moisés. Lo sentaron y cada uno se paraba al lado para sostener los brazos de Moisés hasta que ganaron esa batalla. Y me gusta cómo cierra, porque lo que hacen al final de esta gran victoria, dice: así sus manos, en el verso 12, se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Verso 13, como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Y nos dice el 15, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó ¿cómo? Yahvé Nisi, o Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Esto es lo mismo que se da en la Reforma. En la Reforma, mientras la Biblia era el estandarte, el estándar, la victoria era manifiesta y se expandía a todas las áreas de la vida y cultura. Los pueblos que habían sido dispersos fueron convocados bajo el lema de sola escritura. La palabra de Dios como la autoridad última. Toda la vida, la toma de decisiones individuales y también a nivel social bajo la autoridad de la palabra de Dios por sobre la tradición y los poderes del momento. Los individuos, familias y los matrimonios retomaron la forma original, el propósito y valor dado por Dios. Esto tuvo el mayor impacto a nivel de las naciones. Ese impacto que aún hoy podemos ver. La palabra de Dios izada como ese estandarte. ¿Podemos celebrarlo? El segundo elemento en el que vamos a enfocar es en la bandera cristiana. Vea la hermosa, elocuente en sus colores, en sus símbolos, como también es elocuente el caso legal, Shurtleff, así se conoce este caso, como Shurtleff versus Boston. Es un caso que se dio en la ciudad de Boston con un señor, Hal Shurtleff, que decidió hacer una solicitud de izar la bandera cristiana. Ahora, tenemos que entender un poco el contexto, porque esta había sido una decisión de la ciudad de Boston de poner a disposición en su edificio municipal, como en su alcaldía, una de las astas. La tenían a disposición de la población para izar diferentes tipos de banderas. Entonces los ciudadanos hacían su solicitud, ¿verdad? Una solicitud para reconocer esta cultura, reconocer este país, reconocer estas ideas, y las banderas eran izadas en reconocimiento
de la diversidad en aquellos pueblos. Por 12 años había funcionado así esa asa en la ciudad de Boston, hasta que llegó una solicitud de Hal Shurtleff que solicitaba que se izara sobre la ciudad de Boston la bandera cristiana. Aquella solicitud comenzó a pasar por los diferentes burós, llegó a uno de ellos y alguien leyó bandera cristiana. Ahora escuche, 284 aplicaciones habían sucedido antes y las 284 aplicaciones habían sido aprobadas sin cuestionamientos. Pero cuando se leyó que era la bandera cristiana, se denegó por primera vez una solicitud, alegando la separación de iglesia y Estado. Ahora, esa es una falsedad, es una mentira, porque cualquier otra creencia, cualquier otra religión que había solicitado ser izada, había sido aprobada. Fue denegada no por neutralidad, sino por sesgo en contra de la bandera y de lo que esta bandera representa. Así que comenzó el caso legal. En la primer corte perdieron, segunda pasó a una corte de apelaciones, pasó por 4 cortes de apelaciones donde perdieron el caso, hasta que apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. 5 años después, 5 años de todo ese proceso legal, en la Corte Suprema de Estados Unidos, por decisión unánime, fue declarada nula, fue declarada discriminación lo que habían hecho con la solicitud de Hal Shurtleff, y se le obligó a la ciudad de Boston izar la bandera cristiana. Así que el 3 de agosto de 2022 a las 11 de la mañana, esta hermosa bandera se alzó y ondeó sobre la ciudad de Boston, siendo luz, siendo bendición para esa ciudad. Ahora, ¿qué lección nos deja esto? Lo resume muy bien Hal Shurtleff cuando dijo: tenemos derechos dados por Dios bajo la Constitución. La Constitución no nos da derechos, Dios nos da los derechos. La Constitución protege esos derechos, pero si no estamos atentos a esos derechos, los vamos a perder. Yo lo voy a repetir porque esto es importante, porque fácilmente perdemos el valor, la importancia de los momentos y de las cosas. Dice Hal Shurtleff: tenemos derechos dados por Dios bajo la Constitución. La Constitución no nos da los derechos, Dios nos da los derechos. La Constitución protege esos derechos, pero si no estamos atentos a estos derechos, los vamos a perder. Ahora, ¿por qué nos importa eso a nosotros hoy? ¿Por qué recordarlo en esta fiesta? Porque si los derechos son un préstamo del poder, el poder de turno puede retirarlos. Pero la visión bíblica sostiene que la dignidad humana fluye de Dios creador. Toda persona, sea amigo o adversario, sean mayorías o minorías, portan una dignidad dada por Dios. La fe, nuestra fe, por lo tanto, no es un intruso en lo público. Es una fuente moral
que llama a proteger al vulnerable, a limitar la corrupción y a honrar la libertad de conciencia. Izar esta bandera no es imponer, es recordar que hay una instancia más alta que el capricho del momento. Y esa instancia es nuestro Dios, que ama la justicia y se deleita en la misericordia. Ahora yo quiero que recordemos, que entendamos, en Honduras somos privilegiados de poder públicamente y de manera oficial reconocer y celebrar nuestra fe y celebrar a esta palabra como nuestro libro predilecto. Mas es esencial que como ciudadanos, como matrimonios y familias, retomemos los principios, las ideas primarias que este libro da. Y las ideas primarias de nuestra cultura bíblico-judeo-cristiana, para que veamos nuestra nación regresar a la forma original, a la gloriosa intención de nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Ahora, oír estas palabras y no ponerlas por obra, ¿nos hace? Dígalo fuerte. ¿Qué nos hace? Gracias, rectora. Nos hace insensatos. Así que hay algo que yo tengo que agregar. Porque estamos cerca, a días de nuestras elecciones generales, este 30 de noviembre. Y estamos considerando como discípulos de Cristo las opciones. Y a nosotros nos toca, como ciudadanos del reino, pero como ciudadanos de Honduras, escoger, marcar, impulsar, trabajar por el liderazgo representativo que vamos a tener en nuestra nación. Ahora, a la hora de escoger nuestros representantes, que sean personas, ideas y partidos que verdaderamente nos representen. Representen las ideas, lo que esta palabra enseña, lo que esa bandera representa. Que hicen esta bandera en lo más alto sobre nuestra nación. ¿De acuerdo? Amén. Y eso me lleva al último punto, al último símbolo en el cual nos estamos enfocando, que es la bandera nacional. ¿La identifica? Para el que no sabe, le doy el chepe de la de las 5 estrellas. Esa es nuestra bandera de Honduras. Ahora, ningún discípulo puede ejercer su fe, puede poner las enseñanzas por obra sin un campo de misión. Lo voy a repetir. Ningún discípulo puede ejercer su fe o poner por obra las enseñanzas de su maestro sin un campo de misión, sin un lugar donde hacerlo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él se acercó y Él les dijo, sígueme. Es el llamado que todos los discípulos hemos recibido del Maestro. Y ahora, en el cierre de su ministerio, en presencia física en la tierra, en el cierre de su ministerio, pero más importante, en la asignación a los discípulos.
Cristo recuerda estas palabras. Cristo les dice estas palabras. Toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? En la tierra. Y luego les enfatiza, les encomienda, les encarga y les dice, por tanto, vayan y se reúnen los domingos de 9 a 10:30. No, ustedes son de 11 a 12:30. Si se pasa el predicador, tienen permiso de irse, porque ya 1:30 es más que suficiente. Así, estoy leyendo la versión correcta, es lo que ustedes conocían de la Gran Comisión. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Un discípulo necesita un campo de misión. Y viendo esta bandera, esta hermosa bandera con sus 5 estrellas, con esa franja blanca al centro, recordamos que Honduras es nuestra parcela. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo, Honduras es nuestra parcela, nuestro campo de misión. Este año para nosotros en Vida Abundante es el año del reino y la misión cultural. Y en la nominación del año, en ese separador que usted tiene ahí en su Biblia, el tercer punto nos enfatizaba precisamente esto. Decía, el mundo es el lugar de misión, pero nosotros lo vamos a decir, vamos a poner a Honduras ahí, vamos a decir, Honduras es el lugar de misión. Otra vez, Honduras es el lugar de misión. Y continúa diciendo, cuando el señorío de Cristo se adueña del corazón, la cultura es redimida, potenciando todo lo humano y correcto. Lo demás se cambia introduciendo nuevos bienes culturales en el poder y gracia del resucitado. Y cierra recordándonos esas palabras en Lucas 4, cuando Jesús toma el rollo de Isaías, lo abre y recuerda esta palabra que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y nosotros viendo a esta bandera, extendemos nuestras manos y declaramos que sobre Honduras ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Amén. Y cierra este tercer punto del separador, de la nominación del año, diciendo salvación integral, encarnándose en la cultura, no para destruirla, sino para rehacerla. No para destruirla, sino para rehacerla. Quiero invitarle a ponerse en pie. Qué importante que estemos acá y que estemos conscientes del peligro bajo el cual estamos, porque estamos oyendo esta palabra, una palabra que demanda mucho de nosotros, una palabra que si no obedecemos nos acusa de insensatos. Hace algunos meses, hace más de un año, el pastor Evelio nos hacía un llamado para poder alzarnos,
para poder cuidar y defender, para que estas lecciones, para que todo lo que hemos estado estudiando, para que todo este maravilloso evangelio que hemos recibido no se quede en simples palabras, sino que se traduzca a una vida, a una sociedad, a una cultura, como Cristo la desea para nosotros. Y el llamado era que nosotros nos alzáramos, nos paráramos en la brecha, a que nosotros nos convirtiéramos en ese ejército de guardianes en las puertas, para defender lo que de esta palabra hemos recibido. Muchos nos hemos anotado, muchos hemos participado de este llamado, pero yo quiero recordar estas palabras. Yo quiero invitarnos a que retomemos esta misión de ser guardianes en las puertas, porque el momento lo requiere, porque nuestra parcela que Dios nos ha entregado lo requiere ahora mismo. Ahora, a todos los guardianes yo quiero pedirles que, si están de acuerdo, que se apoyan esto, permanezcan en pie mientras lo leemos. Y por favor, léalo conmigo. Quiero decir algo con esto. Tenemos todo el documento de Guardianes en las Puertas publicado en nuestro semanario, que está publicado en las redes sociales. Usted puede accesar y puede descargar el semanario digital. Ahí está todo el contenido, pero solo vamos a leer algunos de estos párrafos. Léalo conmigo. Advertimos, sí, que es nuestra decisión y convicción inalterable vigilar, estar presentes, denunciar y estorbar todo intento nacional o extranjero que amenace o destruya nuestra fe, valores y principios que son el alma de nuestra civilización, vida y convivencia. Nuestra llamada permanente es a abandonar la cobardía, la pereza, indiferencia y comodidad para defender sin fanatismos, violencia y manipulaciones la verdad, la vida, la dignidad humana, la familia natural, la libertad, la iniciativa y propiedad privada, la justicia, el derecho y la soberanía nacional. Nunca seremos cómplices, otra vez, nunca seremos cómplices silenciosos del desorden social, lo antinatural, irrazonable, grotesco y destructivo de los cimientos de nuestra civilización y ambiente en que queremos vivan, se formen y multipliquen nuestros hijos, nietos y bisnietos. Somos muchos los hondureños que compartimos las mismas convicciones de fe, moral y buenas costumbres. Demandamos respeto, protección y leyes que, ordenando la razón, expresen la voluntad no de minorías, sino de las mayorías. Ante un proceso bien pensado, financiado y publicitado que pone en riesgo lo más valioso de nuestras creencias, es nuestro deber y derecho universalmente aceptado unirnos, levantarnos, tomar conciencia, autoridad y valientemente afirmar nuestro destino. Y diga conmigo, somos guardianes en las puertas. Amén. Amén. Y los felicito por permanecer en pie, guardianes en las puertas. Ahora, no es necesario que lo hagamos aquí, en este auditorio solamente. Es más importante, es esencial y crucial que lo hagamos allá afuera, que lo hagamos en las redes sociales, que lo hagamos
público. ¿De acuerdo? Y ahora quiero que una vez más ponga su mirada y toda su atención en estos tres símbolos, para que se queden grabados, marcados en su mente, en su retina, para que cada vez que parpadee pueda verlos, pueda tenerlos presentes. Espíritu Santo, que estos tres estandartes, la Biblia, la bandera cristiana y la bandera de Honduras, no sean decoración, sino misión. Espíritu Santo, danos convicción para oír y obedecer. Si usted cree esta palabra, dígala: Espíritu Santo, dame convicción para oír y obedecer. Y que en nuestras casas, trabajos, plazas, ciudades, se vea lo que Jesús prometió: el tiempo del favor del Señor. Y ahora, puesta nuestra atención en la bandera cristiana, en la bandera de Honduras, orando por nuestra nación, yo quiero que declaremos que la voluntad de Dios sea hecha en Honduras, que el desorden, la ilegalidad, el abuso no encuentren espacio en ninguna esfera, en ninguna institución, en ningún lugar de nuestra sociedad. Oramos y declaramos que sea hecha tu voluntad en Honduras como en el cielo. Y exigimos que en Honduras prevalezca el respeto a las instituciones y a la legalidad del Estado. Ese respeto mutuo que nos permite construir el verdadero shalom. Amén. Amén. Amén.